también da ánimo, ¿no? Eso está bien. Pero estamos animados. Estamos animados, lo que hacemos es aumentar la fuerza y la pasión por este proyecto. Tengo que hacerte una observación. Los idiomas nunca se dominan. Se hablan, se intentan hablar, pero nunca se dominan. La lengua acaba uno y ni siquiera la lengua materna, ¿no? La domina uno, ¿no? Lo digo, pero muchas gracias por tu generosidad en la presentación. Efectivamente, yo soy un profesor de instituto que llevo militando en Izquierda Unida desde que se fundó. Y vamos a seguir militando, claro, muchos más años. Además, en noviembre, los mayores del lugar, os acordaréis que hace 30 años se inició una propuesta política muy ambiciosa, cuyo resultado dio 2 años después a Izquierda Unida, que fue convocatoria por Andalucía, ¿os acordáis, no? Julián Guita se recorrió entonces todos los pueblos y ciudades de Andalucía, haciendo una convocatoria a toda aquella gente que quería cambiar y quería iniciar un modelo diferente de nuestra tierra. 30 años después está Izquierda Unida en una situación en la que estamos co-gobernando en Andalucía, en un contexto, ya sabéis, absolutamente desolador desde el punto de vista económico, pero nosotros fuimos audaces en lanzarnos a hacer una propuesta que al menos intentara modificar 2 cosas. Una, que el Partido Popular, no sé si el perro es del Partido Popular, ¿no? No, es comunista. Es comunista, ¿no? O sea, me lo tengo que mirar yo, será crítico, ¿eh? Espera. Bueno, decía fuera de broma que, por un lado, nosotros dijimos en un debate que, como todos nuestros debates de una organización profundamente democrática, ahora hay algunos con el adanismo, ¿sabéis lo que es el adanismo, no? Aquellos que piensan que todo empieza de nuevo desde que ellos están y que nada se ha hecho antes. Un poquito de respeto a las trayectorias de la gente, a las trayectorias de lucha y menos arrogancia, ¿no? Pues decía que esta organización, que es muy democrática, muy viva, tuvo un debate profundamente democrático y decidimos entrar. Pero no a cualquier precio. Nosotros, cuando hablamos de entrar en el gobierno, dijimos: no queremos que el Partido Popular meta las manos en Andalucía, porque sabemos cuál es la hoja de ruta que tiene. Pero también queremos que cambie ese partido que ha estado 30 años en el gobierno y que no ha resuelto los problemas de Andalucía. Es verdad que entramos con 12 diputados sobre 109, nos habría gustado que fuéramos 25 o 30, pero los andaluces nos pusieron con 12 diputados. Y desde esa perspectiva iniciamos lo que no es una alianza ni una convergencia, fue un acuerdo programático en función de una correlación de fuerzas. Como hicisteis también en Écija, ¿no? Si en lugar de haber tenido 3 concejales cuando gobernamos en 2003, hubiéramos tenido 7 u 8, se habría gobernado de otra forma, indudablemente. Entramos porque evidentemente nosotros estamos en un gobierno de profunda resistencia, ya nos gustaría que fuera un gobierno de izquierda a la ofensiva. Un gobierno en el que cada año que pasa pues se nos quita dinero para gestionar las competencias que tenemos. La comunidad autónoma es la comunidad de educación, que mantiene la educación, la sanidad, los servicios sociales, las carreteras autónomas, los equipamientos educativos, las transferencias a los ayuntamientos. Y os voy a dar un dato que es muy revelador. En el año 2009, el segundo año de la crisis, que ya llevamos 6 años de crisis, el presupuesto de Andalucía tenía 34.000 millones de euros. Este año de 2015 estamos haciendo unos presupuestos que todavía no están cerrados, de 29.000 millones. 5.000 millones de euros menos en 5 años. A 1.000 millones de euros por año. Y el ministro Montoro, cuando nos vemos con él, yo cuando era director general de la administración local tuve alguna ocasión con verme por él, porque además de ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, y siempre nos decía lo mismo cuando le decíamos: ministro, ¿cómo maltratas a Andalucía? A él le da mucha rabia que le digamos eso, porque él es de Jaén y dice que somos muy injustos y tal. Y nos decía: oye, pero la disminución de transferencias la hacen ustedes privatizando la crisis en hospitales y obtienen liquidez para compensar las pérdidas, ¿no? Y nosotros le decíamos: ministro, mientras estemos en Izquierda Unida en el gobierno, no se va a privatizar ni un hospital, que te quede claro. Pero ni un hospital, ni un centro de salud, porque evidentemente no estamos dispuestos a que la sanidad sea la solución a problemas de liquidez que vienen determinados por el gobierno del Estado, que lo que quiere es un debilitamiento del Estado, de los servicios públicos, de los servicios que, si dejan de ser públicos, dejan de atender a toda la población. Y cuando hablamos de toda la población, ya me entendéis, no a toda la población. El rico puede mantenerse con una sanidad
privada. Estamos hablando de los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, la mayoría social. Y nosotros no vamos a privatizar ni hospitales, ni vamos a cerrar centros rurales porque supongas que es más barato meter a los niños en un autobús y llevarlos al pueblo de al lado más grande. No lo vamos a cerrar. Esa hoja de ruta no es la nuestra. Nosotros hemos entrado en el gobierno andaluz y tendremos que abordar si vale la pena o no, pero hemos entrado, si me permitís, no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones. Tenemos un partido socialista que durante 30 años ha gobernado con una política profundamente clientelar. Ha hecho desde las ayudas agrarias, la concesión de viviendas, hasta oposiciones han hecho de eso una política clientelar. Hacían creer a los beneficiarios de las políticas que prácticamente lo hacían gracias a que ellos habían intervenido para que fueran beneficiarios personales, en un proceso poco democrático. Porque la democracia triunfa cuando un ciudadano se considera con derecho a acceder a una condición determinada, no por agradecimiento a nadie. Queríamos frenar al Partido Popular y queríamos cambiar cosas del Partido Socialista. Hay muchos ataques con el tema de la corrupción, pero yo voy a decir una cosa aquí, para que no nos acomplejemos. Yo el otro día en una entrevista en la televisión me insistieron con lo de la corrupción y yo les dije, primero, que vamos a saber la verdad de la golfada de los cursos de formación, no tengáis duda. Vamos a saberla y ya se está sabiendo. Ya por lo pronto, en apenas 2 meses de investigación, llevamos 19 millones de euros que vamos a pedir a las empresas que no cumplieron con su objetivo. 19 millones de euros y lo que te rondaré Morena. Independientemente de eso, aquellos que tengan falta administrativa, pero el que ha metido la mano, vamos a llevarlo a los juzgados, ¿no? Y si tiene que ir a la cárcel Ojeda, tendrá que ir a la cárcel. Pero eso ya no depende del poder político. Pero yo lancé una pregunta a los periodistas, y había una periodista del Mundo, ¿no?, que tengo buena relación con ella, pero me insistía mucho, le digo, dime un caso de corrupción desde que Izquierda Unida esté en el gobierno. No, pero estamos hablando... No, dime un caso que quiero saber, un caso de corrupción desde que Izquierda Unida esté en el gobierno. Y me reconoció que no había. Y si lo hay, cuidado, que dije, cuidado, no significa que no lo haya, pero si lo hay, dímelo pronto porque os vais a ver la reacción que vamos a tener con el caso del corrupto o la corrupta que haga algo. Porque Izquierda Unida lo que ha permitido, ¿sabéis qué es? Que no haya casos de corrupción en Andalucía, como lo ha habido en todos los gobiernos del Partido Socialista. Y eso es gracias a nosotros. El Partido Socialista le revienta que yo diga esto. Bueno, le revienta muchas cosas de las que yo digo, pero yo no estoy para satisfacer los deseos del Partido Socialista, como comprenderéis, ¿no? Ya lo que faltaba, que el coordinador andaluz se dedicara a hablar para satisfacer al Partido Socialista. No para no satisfacerlo, pero sí para hablar de lo que pensamos nosotros. Y lo decimos porque es verdad. Porque el Partido Socialista tiene muchos cajones que hay que abrir. Tenemos el caso de los ERE, por cierto. En los ERE que hicimos unas conclusiones que todavía no ha habido jueza, por mucha jueza laya que se diga que haya superado esas conclusiones. Todavía no lo ha superado. Y sacamos las conclusiones y sabéis lo que pasó, ¿no? Que el Parlamento no tuvo conclusiones del caso ERE, después de 4 meses de investigación, 3 meses y medio. ¿Y sabéis por qué? ¿Quién se unió para evitar que hubiera conclusiones? El Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular no tiene intención de que se sepa la verdad, porque podía haber emitido un voto particular, no hizo ni un voto particular, rechazó las conclusiones. No le interesa que haya conclusiones, lo que le interesaba era armar ruido, pero para nada. Y por tanto, frente al ruido del Partido Popular, la resistencia del PSOE, nosotros el camino de la verdad. Y el que la hace la paga. Y por eso cuando yo le pregunté a la prensa, uno me dice, oye Antonio, te estás lanzando mucho, me da igual. Nosotros no hay ni un caso de corrupción y desde luego, como notemos o detectemos un caso de corrupción, vamos a demostrar ante la sociedad andaluza cómo se actúa cuando se detecta la corrupción y cómo han actuado otros. No podemos pasar ni una, compañeros y compañeras. Y el corrupto en Izquierda Unida, si lo hubiera, no son compañeros. Así de claro. Los golfos de Bankia, de Caja Madrid, por cierto, ahora suena que están echando a los de Caja Madrid. Es que nosotros no los tenemos. No los tenemos desde hace 2 años. Eso no lo dicen. No los tenemos. Pero no los tenemos no por el caso este de las tarjetas que no lo sabíamos, sino porque habían ya tomado determinadas decisiones que estaban en contra de las políticas de Izquierda Unida. Y por eso no los queríamos. Ya, esto es una golfada. Y tienen que caer cabeza, ¿eh?
sea, nada de complacencia. Tienen que caer cabezas. Y a los compañeros de Madrid, si no caen cabezas, pues seremos, desde la Dirección Federal y algunos coordinadores, los que pediremos desde a la Coordinación Federal que caigan cabezas. No podemos permitirnos ni una contemplación. ¿Está claro? Porque los que actúan así no son compañeros, yo no lo considero compañero y compañera. La gente que se sacaba cada día 300 o 400 euros de una caja. Y tendremos que analizar políticamente qué es lo que han hecho. Pero sí nos sentimos con una fortaleza, que en nuestras asambleas no está esa gente. Y entonces estamos en un proceso de resistencia en el que, en el momento ya que Salvi ha hecho referencia al debate de los presupuestos, ¿qué hacemos? Ahora el Partido Popular nos dice, no, ustedes reduzcan el déficit y nos quitan 420 millones de euros más de los que teníamos el año pasado. Del 1% de déficit ahora quieren que estemos al 0,7%. Por tanto, 420 millones cada décima de déficit son 120 millones de euros. El déficit no es más que la diferencia entre ingresos y gastos. Por tanto, si es el 0,7, la diferencia entre ingresos y gastos tiene que ser solamente de 800 millones de euros, no más. El año pasado fue de 1.100 millones, o 1.200. Pero además nos quitan 180 millones de euros de transferencia de programas, vinculados sobre todo a programas educativos, que nos dejan de traer bien, 600 millones. Y encima nos dicen que han hecho una liquidación en la que van a devolver, en la que van a dar 1.000 millones de euros a Valencia, le van a dar a Cataluña 263 millones y a nosotros nos dicen que tenemos que devolverle 426 millones de euros. Y yo dije en Canal Sur que no había presupuesto si se devolvían, y la gente, Maillo, que radical, accidente, tal. No, mire usted, es que si a ti te quitan 1.000 millones de euros, no es posible mantener los colegios públicos, ni mantener los hospitales. Ya es complicado, cuanto más si te quitan 800 millones. Bien, ¿qué pasó? Pues que evidentemente nosotros en la negociación del presupuesto que hemos hecho, nosotros no hacemos una negociación del presupuesto aceptando ese recorte de 426 millones más del PP, por tanto lo hemos hecho descartando ese recorte. Al final el PP, que ha hecho un teatrillo, ha dicho que sí, que van a negociar y que el año que viene nos imputa. Simple y llanamente porque si el PP no exigiera que había que imputar esos 426 millones, es que entonces no había discurso, ni presupuesto, ni nada que mantener. Bien, por tanto esos 426 no están, pero hay 600 millones menos. ¿Y qué hemos mantenido? ¿Qué hemos dicho? Sanidad y educación van a mantenerse los presupuestos, incluso va a aumentar un poco, 1,6%. ¿Pero por qué aumenta? Porque son las consejerías donde hay más personal. Están los 95.000 profesores y maestros, casi 100.000. Están el personal del SAS, del Servicio Andaluz de Salud, y vamos a reponer el complemento autonómico de la paga extra que se había perdido hace 2 años. Pero además nosotros, Izquierda Unida sí ha hecho una propuesta, que no sé si la escuchaste ya en junio, en el que decíamos que este año tocaba recuperar y poner el foco en el análisis sobre el deterioro de la salud. Izquierda Unida cuando gobierna no deja de reconocer los problemas que hay. Vosotros sabéis que el Partido Socialista siempre era Chupilandia. Todo era maravilloso y aquí nadie reconocía los errores. Nosotros reconocemos que la sanidad se ha deteriorado, no se va a deteriorar si han reducido los gastos, pero es que, por desgracia, todos tenemos familiares que tienen que ir a los hospitales, a los centros de salud, que tienen que pedir consulta al cardiólogo, que tienen lista de espera para ser operados y sabemos el deterioro que se ha producido o no. Por tanto, tenemos que atender para abordar sus soluciones. ¿Y qué es lo que hemos planteado? Hemos planteado que los 8.000 trabajadores del SAS que están al 75% de salario y 75% de horario, aumenten y pasen al 100% de horario. ¿Por qué? Porque tenemos que tener profesionales que tengan más atención para que esa mayor atención mejore la calidad del servicio de salud. Y lo han aceptado. Ahora estamos negociando cómo se aplica. No se puede aplicar desde el 1 de enero porque es imposible, hay que hacerlo progresivamente y queremos saber cómo va a ser. No queremos que los contraten el 1 de diciembre para decir el 31 de diciembre que se han contratado todos. Entendemos que no puede ser el 1 de enero, es verdad, pero sí que sea progresivo y cada trimestre se vaya incorporando un porcentaje, porque eso va a mejorar la sanidad. Y otro aspecto que hemos planteado, aparte de mantener sanidad y educación, es mejorar la inversión en aquellos aspectos que son más eficaces, que es nuestra Consejería de Fomento y Vivienda, vinculado a la rehabilitación de vivienda. ¿Cuál es el sacrificado? Porque la gente dice, bueno, ¿y dónde?
El sacrificado es, por una parte, no son 600 millones de euros en realidad, porque nosotros vamos a dejar de pagar 300 millones de euros en intereses de deuda. Al haber bajado los tipos de interés, pues los intereses de deuda vamos a dejar de pagar 300 millones, ¿de acuerdo? Y eso nos ha permitido salvar un poco el colchón presupuestario. Pero, evidentemente, la inversión que a nosotros nos gustaría tener de más, no vamos a poder hacerla. ¿Pero qué optamos? Pues entre el camino que nos dice Montoro de privatizar y sacrificar la inversión, que en cualquier momento puede reactivarse cuando haya condiciones para ello, nosotros hemos optado por defender el sistema público de los derechos básicos de la ciudadanía. No podemos permitirnos privatizar nada, ni en la educación, ni en la salud. ¿Y por qué digo en la educación? No es que vayamos a privatizar colegios e institutos. Es que desde que Izquierda Unida está en educación, es la única comunidad en España, en comunidades donde solamente aumenta la escuela privada, es la única comunidad donde aumenta la escuela pública. Que sí, que a mí no me gusta que estemos al 81, a mí me gustaría que estuviéramos al 90 y al 95. Porque la escuela pública es la escuela de igualdad de derechos y de oportunidades. Es el espacio de intercambio y de conexión y de comunicación social. Pero somos la única que va avanzando frente a otras comunidades como la de Madrid, donde prácticamente ya hay más colegios e institutos privados que públicos. Y en ese contexto nos encontramos. ¿Y por qué lanzamos la banca pública? Pues por una cuestión. Estamos en el tercer año de gobierno y hay 3 leyes estratégicas, fundamentales. Nosotros estamos en el gobierno para cambiar las condiciones de modelo de salida de la crisis de Andalucía, porque para estar allí calentando sillones no es ese nuestro objetivo. Tenemos que dejar sentadas en esta legislatura, desde mi punto de vista, 3 leyes que son estratégicas porque son ese tipo de leyes que sientan el pulso de una legislatura. Una de ellas es la banca pública. Y la gente dirá, bueno, ¿y por qué la banca pública? Pues muy sencillo, porque si nosotros no atamos al Partido Socialista para que haya una banca pública, cuando queda año y medio de legislatura, nos podemos encontrar con que no haya una banca. Una ley tarda 1 año en desarrollarse. Si empujamos un poco, 7 u 8 meses, pero 1 año vamos a dejarlo. Nosotros tenemos que atar bien ese acuerdo para que se inicien los trámites ya a finales de octubre. Esa es la razón por la que, porque no estamos ni en el primer año ni en el segundo. Estamos en el tercero. ¿Y por qué sabemos que la ley de banca pública tiene muchos enemigos? Claro que tiene enemigos. Toca la fibra sensible de la banca privada. ¿Por qué? Este me está grabando, ¿no? Sí. Pero bueno, voy a contar una anécdota. Yo me reúno con banqueros, me he reunido. Hay banqueros que me han pedido reunirse conmigo. Claro, ellos hablan todo muy bien. Te queremos conocer. Pero al final, siempre en los postres, que es cuando es lo más interesante de las conversaciones, ya sabéis, ¿no? Siempre me he preguntado lo mismo. Bueno, ¿y lo de la ficha bancaria qué? Porque la banca privada no es que quiera... No le importa que haya un banco público. Lo que le importa es si ese banco público puede obtener recursos, porque entonces está compitiendo con él. Y esa batalla, ¿por qué nosotros queremos una banca pública, vamos a llamarle como sea? Eso lo de menos entidad pública de crédito, no va a ser un hito. Entidad pública de crédito es las conclusiones del grupo de trabajo. Queremos que tenga la concentración de todas las disposiciones presupuestarias andaluzas, es decir, 1.420 millones de euros, y después la petición, iniciar una petición de ficha bancaria, es decir, de autorización para acceder a los mercados internacionales, como cualquier otro banco, y de obtener recursos privados en determinadas condiciones. ¿Y por qué es tan importante la banca pública? Por una cosa. Yo me estoy recorriendo Andalucía, estoy visitando cooperativas, pequeñas empresas, hablo con los comerciantes. Bueno, todos sabéis que hay una constante, que está el crédito cerrado. Aquí se han saneado las cuentas de los bancos 46.000 millones de euros que hemos pagado entre todos. Pero el crédito no se abre. Y hay una urgencia para salir de la crisis. ¿Sabéis cuál es? Que el crédito fluya. Si hay crédito hay actividad económica, y si hay actividad económica hay generación de empleo. Que nadie nos cuente milonga de que sin crédito se pueda crear empleo. La prueba está en que llevamos 6 años de crisis porque nunca se ha salido de la crisis desde la contención del gasto. Y siempre se tiene que salir de la crisis desde una inversión pública y apertura de crédito. Si la banca privada no hace eso, tiene que hacerlo una banca pública. Y dirá, no, la banca pública, eso ya no existe. Mirad, vamos a romper mitos. Porque parece que es una medida extravagante, pero ¿sabéis cuántos bancos con capital público 100% hay en Europa?
182. ¿Qué me están contando? Esto no es una medida revolucionaria, por desgracia no lo es. Hace 30 años había banca pública en España, estaba el Banco Exterior, el ICO, la Caja Postal, ¿lo acordáis? No pasaba nada. Pero hemos retrocedido tanto, nos han envuelto tanto en que lo privado es lo eficaz, que cualquier interpretación o avance en este sentido parece revolucionario, que no lo es. Este es un instrumento público al servicio de ¿qué? No de préstamos personales. Es una banca pública dirigida a la concesión de crédito a 3 sectores. A los que crean empleo real en Andalucía, que no es el IBEX 35, no hay Iberdrola ni nada de eso, son los pequeños y medianos empresarios, son las cooperativas y las empresas del tercer sector de la economía social y son los autónomos, que crean el 95% de los empleos en el sector privado. Hay 139.000 pequeños y medianos comercios en Andalucía, que tienen contratado a 470.000 personas. Habrá que situarlos, ¿no? No a la grande superficie, que crean 22.000 empleos, son importantes, pero no hay color. Tenemos que orientar los créditos a esos sectores y tenemos que obtener ficha bancaria para no solo nutrirnos de los fondos del presupuesto de la Junta de Andalucía. Es decir, si mañana entrara en vigor la ley de banca pública, tendríamos 1.428 millones de euros que tenemos consignados para empezar con ese capital. Y olvídense de oficinas bancarias por los pueblos, nada de ese modelo. Banca pública para lo que es, para esa concesión de crédito a la gente y dejarnos de montar chiringuitos. De chiringuitos ni uno, que estamos de chiringuitos hasta el gorro, ¿no? Y los vamos desmontando poco a poco, lo que pasa es que no nos podéis pedir que en 3 años cambiemos los de 30, ¿verdad? Bien. Pero vamos poco a poco cambiando, ¿eh? En algunas empresas. Y queremos que la banca pública sea una realidad. Tenemos enemigos, claro. Cuando se anunció la banca pública vino Francisco González, vino Botín, Emilio Botín, que ya ha fallecido, ha venido la hija, que ha venido Isidro Fainé de la Caixa y han dicho que ellos dan crédito. Después hablamos con los cooperativistas y te dicen, de crédito nada, te ponen unos requisitos de tal calibre que es que no nos interesa. Porque a ellos les preocupa que haya un instrumento bancario que les quite negocio. Y nosotros queremos ser esperanza no solo para Andalucía, sino para el resto del país, de un modelo económico diferente. Segundo planteamiento estratégico. Si decimos que un nuevo modelo productivo en Andalucía necesita un instrumento financiero que lo sostenga, nadie puede hablar, vamos a cambiar de modelo productivo. Yo escucho mucho a alguna gente, vamos a cambiar de modelo productivo, pero eso ¿qué se hace? ¿Cómo se hace sin apoyo financiero? ¿Cómo van a lanzarse nadie a modernizar estructuras empresariales o negocios, ampliar negocios, si no hay un apoyo financiero o crediticio? Hay una segunda ley estratégica para nosotros, que es la Ley Integral de Agricultura. ¿Por qué? Porque podemos hablar de muchos sectores en Andalucía, pero el sector agroalimentario y agrícola, y agrario mejor dicho, porque incorpora actividades agrícolas y ganaderas, sigue siendo el más potente. Estimamos en 870.000 los puestos que se generan en la actividad agraria y agroalimentaria, y en torno a 1,5 millones en puestos indirectos. Llega hasta 1,5 millones si incorporamos los indirectos. Estamos hablando del primer sector de Andalucía, con mucha potencialidad, donde tenemos una fortaleza, que es la producción. Nosotros somos gente que producimos productos de calidad, agrícola y ganadero. Pero tenemos una debilidad, que es la distribución. No distribuimos, no controlamos la distribución de los productos que sembramos y que producimos. Con lo cual el valor añadido no se queda en Andalucía. El ejemplo más claro lo tenemos en el aceite de oliva. Hoy lo hablaba en un bar aquí de Écija, ¿no? En Andalucía solo se produce más de la mitad del aceite mundial. La provincia de Jaén solamente ella es la mitad, el 50% de todo el aceite mundial. ¿Sabéis cuánto distribuye? Es decir, ¿cuál es el valor añadido de la distribución del aceite de Jaén? El 15% de ese 50%. El 85% del aceite que se produce en Jaén se va a mano italiana. Que después en un frasco de colonia, perfecto, los italianos son maestros en el marketing, lo venden en el supermercado de Nueva York por $10 o $12, 100.000 litros. Oro puro, como lo que es el aceite. Pero eso no va a las cooperativas ni a los pequeños propietarios de los pueblos de Jaén, ni de Jodas, ni de Mengíbar. En Sevilla estamos más especializados en la aceituna de mesa, que tiene una potencialidad de exportación extraordinaria, lo sabéis. Pero ¿qué debilidad tenemos? La distribución y el qué. Unos costes en la producción muy deteriorados. ¿Por qué? Porque la plusvalía que se genera fuera impone también los precios
en los productores que repercute en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del campo, ¿o no? Por tanto, tendremos que hacer una ley integral de agricultura que se llama integral porque supone armonizar toda la normativa del campo en la producción, en la transformación y en la distribución. Es decir, potenciar la industria alimentaria o agroindustria. Porque la potenciación y mantenimiento del valor añadido en Andalucía, en una suerte de efecto mariposa o de cadena, beneficiará al valor de producción y a la mejora de las condiciones del campo, de forma que ésta se puede convertir en una actividad atractiva que ahora no lo es. Esa otra labor, esa otra ley estratégica, porque marca un antes y un después en la visión que tenemos del sector más importante de Andalucía. Y tercera ley para una sociedad decente. Lo habéis dicho antes en vuestras intervenciones, la pobreza que se extiende como una mancha de aceite y no del vuelo por Andalucía. Y ante esa pobreza tenemos que abordar el debate que no se aborda. Siempre estamos acogotados en un debate que se lanza en España de el gasto, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, hay que recortar. ¿Y los ingresos? Este país vive de gasto y vive de ingresos. ¿Cuándo es una reforma fiscal? ¿Y por qué digo la reforma fiscal vinculada a la renta básica, que es la tercera apuesta estratégica en esta legislatura? Hemos abierto un grupo de trabajo en el Parlamento que en torno al 15 de noviembre va a tener sus conclusiones y va a decir qué es lo que hay que hacer en Andalucía para una renta básica. Y nosotros queremos una renta básica y queremos ser honestos. La renta básica, es decir, garantizar unos mínimos vitales para aquella gente que no tiene nada, no pueden ser asumidos solamente por los presupuestos de la Junta de Andalucía. No hay dinero para eso. Porque la renta básica está muy enlazada en una aspiración que se tiene desde hace ya 30 años en los grupos que han hablado de este concepto, con la reforma fiscal. La renta básica es una renta que tiene que ser financiada por quienes no aportan a la fiscalía en este país, o aportan muy poco en comparación con su patrimonio, que son las rentas del capital. ¿Quién mantiene el Estado? La renta del trabajo. Cuando alguien hable de impuestos, decidles que los tres grandes impuestos que sostienen el Estado son el IRPF, que sabéis que son las rentas del trabajo. El IVA, el impuesto más injusto, es un impuesto indirecto al consumo, en el que la pensionista que gana 600, 700 euros, los que lo ganan, porque hay otros que menos, paga por el litro de gasolina lo mismo que paga el banquero más rico de España. Ese es el IVA. Bueno, pues eso lo mantenemos en la mayoría social, claro. Y el tercero, el impuesto especial. Un salario puede cotizar por sus ingresos hasta el 56% en España. La renta del capital, el máximo es el 23%, tenga el dinero que tenga. Ahora mismo se sostiene, ¿por qué se sostiene la economía familiar? Porque se están estirando los ahorros y las pensiones de los mayores, que están sosteniendo la familia. Si no tuviéramos el sentido solidario que tenemos en España y en Andalucía, de arraigo familiar, como ocurre en países anglosajones o en los Estados Unidos, donde el sentido de familia es mínimo, de solidaridad familiar, aquí habría estallado todo. Y esa es la tercera ley que hay. Y para finalizar, no quiero hablar solo de Andalucía, además quiero que se abra un debate si os parece. Quiero hablar también de municipales. Estamos en el momento donde podemos ir a la ofensiva a la hora de hablar de qué queremos para Écija, qué queremos para La Campana, o qué queremos seguir queriendo para La Campana, porque tenemos un magnífico alcalde que va a seguir gobernando, y qué queremos para La Luisiana, para Rosal y para los pueblos de Sevilla y Andalucía. Y tenemos que hacerlo con trabajo, leyendo, formándonos y empapándonos de los problemas de la gente. Y tenemos que hablar, lo digo para Écija como núcleo más importante, con todos. Con los que piensan como nosotros, incluso con gente que no piensa como nosotros. Pero hay que escucharlos. En política se escucha poco. Como decía Sari, yo me he tirado 22 años en la enseñanza. Estoy en la política dedicado en cuerpo y alma desde que me nombrasteis, bueno, antes como director general, pero ahora desde que me nombrasteis coordinador general. Yo veo que se escucha poco. Hablas con, ¿no? Y la gente se escucha mucho. Empiezan a hablar, a decirte, no, vamos a escuchar un poquito, ¿no? Es más, debemos escuchar mucho más de lo que se escucha porque con la que hay, yo creo que hay una cierta responsabilidad en un concepto de política que es absolutamente necesario cambiar.
Pues hay que lanzarse a escuchar, hay que decir qué queremos para Écija. Pero hay que decir qué modelo de ciudad y hay que lanzar, y yo lanzo varias propuestas. Primero, el rescate público de los servicios si están privatizados. Una administración transparente. ¿Qué es una administración transparente? Una administración transparente es que un ciudadano de Écija que esté en su casa cuando venga de trabajar, que no tiene por qué ir a 20 reuniones para enterarse de las cosas, con un botoncito que le dé en una página web del ayuntamiento sepa a dónde va el último euro que se gasta en según qué cosa. ¿Apostamos por una administración transparente o no? Y otra cosa que para mí es muy importante, que es decir, ¿por qué no utilizamos los recursos de un ayuntamiento para definir el modelo económico y social de la ciudad? Y para eso tendremos que hablar con todo el mundo, con los sindicalistas, con los empresarios, con los comerciantes, con la gente que tiene ideas y aportaciones, que conoce el modelo económico de la ciudad. Y tenemos que empezar a decidir qué es lo que queremos hacer y volver otra vez a recuperar en los ayuntamientos el papel que nunca tuvo que dejar de ser, que fue ser activador, activo dinamizador de las economías locales. Pero para eso hay que pensar mucho. Y no sentarnos aquí para decir lo que la gente quiere escuchar. Tenemos que decirle lo que queremos hacer, pero decírselo cómo. Porque al día siguiente de las elecciones, si nos dan la confianza, tenemos que demostrar que lo que le hemos dicho lo vamos a hacer. Y cuando hablamos de convergencia, que no es más que lo que hemos hecho y llevamos haciendo 30 años, que es ofrecer a la gente espacio para resolver los problemas de las ciudades, hacerlo con la honestidad de lo que nosotros pensamos. Y con rigor. Y con rigor. Es decir, a la gente cuando venga y quiera ofrecer espacio de convergencia y de confluencia, venga, vamos a vernos en el Tajo. ¿Y el Tajo qué es? ¿Qué es lo que vamos a hacer al día siguiente de conquistar el gobierno de Écija? ¿Cuáles son las prioridades? Las que tenemos y las que tenemos que establecer en la relación con otras administraciones. ¿Cuál es el modelo? Si nosotros decimos que queremos activar el ayuntamiento para dar recursos, para mover la economía, ¿cómo lo hacemos? Utilizar recursos, funcionarios, gente que tenemos en el ayuntamiento para organizar a los parados y las paradas de Écija, para buscar fórmulas de cooperación y que se orienten claramente y de apoyo para actividades económicas. Pero para eso hay que romperse la cabeza, permitirme la expresión, pero creo que así me entendéis. Y hay que ponerse ya. Nosotros tenemos la convergencia, sí, pero como Izquierda Unida iniciamos el proceso, elaboramos programas, hablamos con la gente, lo repito una y otra vez, tenemos que ir a los barrios, somos los de Izquierda Unida, las de Izquierda Unida, que vamos a hablar con vosotros, que queremos plantear lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, y detectar bien las necesidades de la gente. Y los que quieran unirse en esta dinámica, que se unan, claro, pero sobre un trabajo de solvencia y un trabajo sólido. Creo que estamos en un momento un momento muy convulso, pero en esa convulsión nosotros lo tenemos claro. A mí me habéis nombrado coordinador general y candidato a la presidencia. Yo voy a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Claro que lo soy. Me habéis nombrado casi 10.000 personas, ¿cómo que no lo voy a hacer? Me preocupa mucho la construcción de determinados mensajes. Hubo ahí un mensaje de mala interpretación, vamos, estoy convencido de ello, y de pronto ahí aparece como que, no, ¿cómo que no? 10.000 personas que casi me han votado, 9.000 y pico, y yo voy a dejar, cuando me ha votado más gente que nunca en un proceso de elección. Por cierto, un proceso de elección en el que fuimos los primeros, vosotros habéis sido los primeros en quitar barreras arquitectónicas y os doy la enhorabuena. Nosotros fuimos los primeros en poner unas primarias no con militantes solo, sino con simpatizantes, con la gente que trabaja con nosotros, la gente que va a las manifestaciones con nosotros, la gente que nos ayuda, que les decimos, no, vosotros trabajáis y nos ayudáis, también decidís con nosotros. Y se apuntaron casi el mismo número de militantes que tenemos. Eso significa que cuando tú le das a la gente capacidad de decisión, te responden. Porque la gente dice, bueno, siempre me llamas para echar una mano, pero después decidís vosotros. Bueno, pues yo decido también. Y el acto de generosidad de los militantes en asumir esto, creo que es un acto que nos debe, de lo que nos debemos sentir orgullosos. Y claro que yo me voy a presentar a candidato. Yo no voy a renunciar a nada. ¿Que hay convergencia con más gente? Lo tendrán que decir ellos si quieren venir, ¿no? Yo no estoy diciéndole. Pasa que me llama la atención la prensa siempre preguntándome por otras formaciones políticas. Entonces, yo digo, nosotros vamos a lo que vamos, somos quien somos, como dice el poeta Gabriel Celaya. Y nosotros vamos y estamos haciendo programas, vamos a los barrios y trabajamos con la gente, porque la convergencia es hablar con la señora mayor que está en su casa, que le preocupa porque le han disminuido las horas de la dependencia o de la ayuda a domicilio. Esa es convergencia también con esa señora, ¿eh?
no los que están en la pomada siempre. Todos los ciudadanos son objeto de convergencia. Y nosotros nos vamos a lanzar ¿a qué? A ganar en Andalucía y, por supuesto, yo como candidato. Que hay más gente y hay más fuerza y resulta que son fuerzas y se crea una gran coalición. Pues claro, nosotros ofrecemos la candidatura de Izquierda Unida, que el candidato soy yo, pero si hay otros candidatos, nos veremos. Y estoy convencido que nosotros ganaríamos en esas condiciones. Pero nosotros no vamos a renunciar a nada. ¿Cómo vamos a renunciar? ¿Cómo vamos a renunciar a una fuerza política que, por cierto, cuando en este país hace 7, 8, 9 o 10 años las políticas neoliberales contaban con una aquiescencia, nosotros nos hemos sentido muy solos mucho tiempo, ¿no? Nosotros nos mantuvimos en contra. Nos decían, estáis aislados, sois unos antiguos, lo moderno es ser lo que diga la Unión Europea. Y decíamos, no, pues no nos mantuvimos. Y cuando había corrupción y la gente lo entendía, decíamos no, y nos mantuvimos en contra y nos mantenemos en contra de la corrupción. Por tanto, no os mantengáis a la defensiva cuando nos intentan construir que nosotros permitimos la corrupción del PSOE. Nosotros no la permitimos, ¿sabéis por qué? Porque no hay corrupción mientras Izquierda Unida esté en el gobierno de Andalucía. Y vamos a investigar, le pese a quien le pese, que le pesa a mucha gente, que se toque lo que ha pasado en periodos anteriores. Y lo vamos a saber. Ya lo estamos sabiendo, como digo, con las devoluciones de las actividades de formación. Independientemente de las causas jurídicas, que esas no, o judiciales, que esas no son las nuestras son de carácter político. Y en estas elecciones municipales nos encontramos ante un buen síntoma, pero tenemos que salir a la ofensiva. Y tenemos que ver a la gente, y yo estoy convencido que vamos a crecer en todos sitios. El objetivo es consolidar las alcaldías que tenemos, aumentar el número de alcaldías, sobre todo en aquellos sitios donde somos segunda fuerza política, y en aquellos sitios donde hemos sido condicionantes de los gobiernos, crecer para seguir condicionando gobiernos. Y donde no lo condicionamos ahora, condicionarlo como es el caso de Écija. Y por tanto ser determinante, porque se pueden hacer cosas de manera diferente, se pueden hacer con honestidad y se pueden hacer con sobriedad. No me gusta la palabra austeridad que se dan acoplados los liberales, pero sí con sobriedad. Nosotros siempre hemos sido sobrios, nosotros, o no. Cuando ahora se inventan algunos que dicen que devuelven los salarios de los cargos públicos, pues sí, eso lo hemos hecho nosotros siempre. Siempre. Os voy a contar una anécdota y con esto termino, pero me parece que es importante, porque me indigna algunas veces que parece que hay alguien que ha inventado las cosas. A nosotros nos ha fallecido, por desgracia, en febrero, el alcalde de Santiponce, una extraordinaria persona que falleció repentinamente. Era una persona que era auxiliar administrativo del ayuntamiento. Cuando fue alcalde tuvo que dejar obviamente su trabajo. Un pueblo de 7.000 habitantes, que no es un pueblo de 7.000 habitantes con un presupuesto bastante elevado. Y se puso ¿qué salario? El mismo que tenía de auxiliar administrativo, 1.000 euros, o 1.100 euros me parece que tenía. Casi todo el mundo en el ayuntamiento ganaba más que él. Él era el alcalde. Falleció. Su exigencia de gastos por la crisis, que le provocó que en su familia fueran al paro el resto de sus miembros, un hijo que tiene y su mujer, hizo que una decisión tomara que después se reveló tremendamente dolorosa. 3 años antes de su fallecimiento, para reducir gastos, a reducirse los ingresos de su familia, decidió dejar de pagar el seguro de vida de la hipoteca. Ahora se encuentra la viuda con una pensión de 600 euros, 700, y una hipoteca de 450 euros. Eso son nuestra gente. A que no ha salido en la prensa, ¿verdad? No ha salido. Esa son la gente anónima, la mayoría de nuestra gente que está por ahí por los pueblos. Y los concejales que daban el dinero que ingresaban, pero si eso lo hemos hecho siempre. Y el nuevo alcalde de Santiponce, que ganaba 1.000 euros en la mina, estaba en la oficina de la mina, 1.000 euros gana de alcalde. Y nadie lo dice. Porque hemos hecho siempre eso. Yo creo que esos son ejemplos que nos tenemos que sentir orgullosos de mucha gente que eleva la categoría moral de esta organización. Y eleva la categoría moral en 2 cosas. Una, en su ejemplaridad, y 2, en actuar políticamente con mucha contundencia cuando se producen hechos que van en contradicción con nuestra organización. Así que tenemos un otoño interesantísimo. Tenéis un candidato a la Junta de Andalucía. Espero que tengáis ya pronto candidato a alcalde en todos los pueblos. Y yo desde luego estaré encantado de venir a presentaros si sirvo de ayuda para fortalecer vuestras candidaturas, pues estaré encantado de venir, porque tenemos que comernos el mundo. Y sí es verdad que vivimos un momento interesante que no podemos desperdiciar, que es unir las fuerzas de toda la gente para cambiar este país
porque este país merece un futuro mejor del que tiene en estos momentos. Muchas gracias.